Amigos y amigas, lamentablemente la desaparición de la niña Sofía Delgado Zúñiga, de tan solo 12 años, en el corregimiento de Villagorgona, Candelaria, en el Valle del Cauca, se transformó en un clamor por justicia al hallarse su cuerpo desmembrado y envuelto en bolsas en un cañaduzal cercano. Este atroz crimen tiene como principal sospechoso a Brian Campo, un vecino con un oscuro historial de abuso sexual. La violencia que sufrió Sofía representa una de las manifestaciones más crueles del feminicidio en el país y nos obliga a reflexionar sobre la impunidad y las falencias en la prevención de estos crímenes. El presidente de la República, Gustavo Petro, se comunicó con la familia para expresar su condena y solidaridad. El caso de Sofía no es un hecho aislado, sino un patrón alarmante por parte de ese individuo que había sido denunciado por abuso sexual en 2018, donde la víctima también se llamaba Sofía, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema judicial para prevenir reincidencias. ¿Cómo es posible que una persona con antecedentes de este tipo siga libre y tenga acceso a nuevas víctimas? Primero que todo, las penas no disuaden al delincuente. Ningún violador, ningún asesino de nuestros niños, niñas y adolescentes va y consulta la ley penal para decidir qué delito realiza de acuerdo a la cuantía de la pena. Entonces es falsa la idea según la cual elevar las penas disminuirá que estos acontecimientos sigan ocurriendo. Pero no solo eso, sino que aumentar las penas de manera desmedida, más allá de las discusiones sobre la dignidad en las que podemos estar o no de acuerdo, más allá de las discusiones sobre las garantías, termina creando un efecto perverso, y es que nuestras autoridades comienzan a ver los casos con una menor prioridad porque creen que tienen todo el tiempo para investigarlos. Pero además, y esto es muy importante, se nos olvida que el verdadero problema es la impunidad, es decir, la poca capacidad que tenemos para detectar y esclarecer estos hechos. La mayoría de estos acontecimientos quedan impunes. La mayoría de estos hechos no logran llegar a un proceso judicial en el que, respetando todas las garantías, se esclarezca lo ocurrido. El delincuente no le teme a la cuantía de la pena, sino que le teme a la efectividad del Estado. Y si el Estado se dedica a hacer reformas para satisfacer lo que la sociedad quiere, pero no lo que la sociedad necesita, pues el fenómeno no se va a disminuir ni vamos a lograr luchar contra él. La cadena perpetua o la pena de muerte nunca serán soluciones efectivas para proteger a los menores de violaciones o asesinatos. El Estado debe centrarse, como lo dijo el abogado, en buscar las soluciones que prevengan estos crímenes en lugar de optar por la venganza o por lo que quiere la sociedad, que en realidad no soluciona el problema. Nuestras autoridades deben priorizar la protección y la sanción efectiva de los agresores, evitando caer en el populismo punitivo. Si algún político, como ha hecho la oposición, intenta aprovechar la situación para obtener réditos electorales mencionando que, por ejemplo, exguerrilleros de las FARC están en el Congreso y son violadores, lo que hacen es jugar con una situación que merece un tratamiento más inteligente. Porque, como dijo el abogado, los delincuentes no consultan el Código Penal a ver cuántos años en la cárcel podrían pasar si comete tal delito. Simplemente lo que se necesita es que el Estado en su conjunto actúe para prevenir este tipo de escenarios en las casas, en los entornos en los que está el niño, ya sea en la escuela u otros lugares. La madre de Sofía, la señora Lady Zúñiga, expresa un dolor que resuena en todo el país en estos momentos. Nunca se piensa que nuestros niños pasarían por algo así. Por ello, lo que está pidiendo es que el peso de la ley caiga. La indignación y la frustración de una madre que ha perdido a su hija no solamente está reflejando un sentimiento o un sufrimiento individual, sino también el clamor colectivo de una sociedad hastiada de la violencia contra las niñas, contra los niños y las mujeres en general. Primero que todo, pedirle a Dios que haga justicia. Y en nombre de mi hija Sofía, seguir el legado para que lo que estamos viviendo como familia no le toque a más familias ni a más niños inocentes como mi niña. Ella solo iba por un champú para bañar a la perrita. Pero estamos rodeados de gente mala, de gente con máscaras, que no
no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar esto. Pero en este caso nos tocó a nosotros y le pido a Dios que Él esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Existen profundas fisuras en nuestro sistema judicial. Las investigaciones sobre el comportamiento de este agresor del señor Brian Campo no fueron suficientes para detenerlo a tiempo. Este feminicida continuó operando con aparente normalidad en su comunidad bajo la fachada de un comerciante a pesar de tener una investigación previa. La capacidad para ocultar sus actos, incluso tras intentar secuestrar a otra menor poco antes de asesinar a Sofía, son deficiencias en los mecanismos de prevención y vigilancia. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, salió a los medios de comunicación a pedir la cadena perpetua para asesinos y abusadores de menores de edad, intentando revivir un debate que ya ha sido cerrado. Ella sabe que es una medida inconstitucional y poco efectiva, tal como lo ha determinado la Corte Constitucional cuando el gobierno de Iván Duque, usando medidas punitivas, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que iba contra el Estado Social de Derecho de nuestro país. Es decir, no se pueden aplicar este tipo de penas porque la Constitución, y no solamente por un conjunto de normas, sino porque en la práctica esto no ha demostrado que disminuya la violencia contra niños, niñas y demás adolescentes. Yo creo que también tenemos que abrir ahora, con este hecho tan horrible que sucedió en Candelaria, tenemos que abrir nuevamente el debate de la cadena perpetua para estas personas violadoras y asesinas de niños. Ahora, ¿qué está haciendo la gobernadora en su departamento con las acciones desde su administración para establecer controles efectivos en estos casos? ¿Cuáles son las políticas que su secretario de Educación implementa en los centros educativos, en las familias, para que la prevención abarque todo el entorno de los niños y las niñas? Otros políticos, como ella y como el congresista Julián Peinado, también abogan por la pena de muerte o la cadena perpetua contra los violadores sin ofrecer soluciones concretas. Miren lo que dijo en el Congreso de la República, en el pleno corazón del Estado de Derecho en Colombia. Pena de muerte para los violadores de niños y niñas. Hoy nuestro país se enluta con la noticia de Sofía Delgado, una niña del Valle del Cauca, del municipio de Candelaria, que fue violentada sexualmente, al parecer, por un pedófilo ya reconocido y sancionado por la ley. Estos señores no merecen su libertad. No hay forma de resocializar a quienes atentan contra la vida y los derechos de los niños y niñas. ¿Y dónde está el ICBF? ¿Y dónde está el ministro de Justicia? Primero, el señor desinformado, porque la ley no actuó contra Brian Campo porque el vencimiento de términos, el popular mecanismo utilizado por muchos, operó, y tampoco se llevaron a cabo los controles efectivos para prevenir esto. En el mismo instante en el que la justicia no hizo nada para detener y judicializar a una persona señalado de abusar sexualmente de otra menor de edad. Pero eso no lo saben porque lo de ellos es la politiquería, porque conocen de criminología y política criminal, pero proponen medidas absurdas que generan empatía y votos. Así como hizo Caterine Miranda, que oposición en todo el gobierno y en medio de su sensacionalismo últimamente, afirman que el presidente Petro no rechaza el crimen de Sofía, a pesar de que el mandatario en su cuenta de Twitter ya había expresado una postura más serena y responsable, y puntualizando que las niñas, los niños de este país no merecen un mensaje de solidaridad por las redes sociales, sino que los derechos de ellos deben ser respetados y protegidos para que este tipo de noticias no sucedan. El presidente Petro también se pronunció nuevamente en un evento público. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Lo que muestra es un proceso de degradación de la sociedad colombiana en general. Los miembros de la sociedad colombiana obviamente no llegan a esos extremos,
pero los que sí llegan son apenas una expresión terrible, bárbara, de lo que acontece en la mente de cada colombiano, incluido quien habla. Porque a esas circunstancias no se llega porque sí. De pronto un hombre malo, de pronto una enfermedad que cayó sobre el cerebro o sobre el corazón y lo lleva a un extremo de ese tipo de barbarie, sino que es el conjunto de la violencia en Colombia de todos los días, que así no se viva directamente por el televidente cuando ve las noticias por televisión, o el oyente de la radio, o el que está por aquí muy cerca y oye unas explosiones. Esa violencia de todos los días en Colombia que por más que no queramos tenemos que sentir, la muerte de jóvenes todos los días, independientemente del uniforme, va ocasionando en la mente de millones de colombianos que no son militares, que son mujeres, hombres, jóvenes o viejos, un deterioro mental, una especie de insensibilidad ante la muerte, ante el dolor, ante la madre que llora, ante el joven muerto en un ataúd cuando tenía toda su vida por delante. Tanto en la vida natural como en la vida cultural y espiritual de la humanidad, tenemos que dejarnos de matar entre sí, porque contrario a la vida, al potencial de la vida, nos degrada como sociedad, nos hunde en un sifón, como demuestra las personas que mataron a Sofía Delgado, allá cerca de Candelaria, en el Valle del Cauca, 12 añitos, qué mal estaba haciendo. Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia presentaron un proyecto de ley sobre justicia penal, la reforma a la justicia. Este proyecto de ley contempla la inclusión de una rebaja de penas para delitos contra menores. Aunque esta medida podría generar una sensación de impunidad, en la práctica garantiza que los responsables asuman su culpa judicial sin disminuir las sanciones mínimas, que son de 14 años de prisión. Hay unos datos que son alarmantes. El 53% de los casos contra menores ocurren en entornos familiares, mientras que un 27% involucran a personas cercanas a las familias. La rebaja de penas está diseñada para aquellos que acepten cargos, pero no reduce el tiempo mínimo de prisión que deben cumplir, que lo establece la ley. Miren lo que dijo la ministra de Justicia. Y esto significa también que tenemos que tener alertas importantes desde el momento en que empiezan a suceder estos hechos. Pero la ley lo que dice es, no van a tener beneficios. Lo único que se quiere es que la persona asuma su responsabilidad para que no haya impunidad. Y desde ese punto de vista, las personas que aceptan los cargos solamente van a tener una rebaja, pero la pena mínima son 14 años. Por lo tanto, la persona va a estar, si lo que nosotros decimos, acepta cargos, por lo menos 14 años de la pena. ¿Qué está pasando ahora según las cifras de Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia? Que estos casos están llegando a la impunidad por falta de prueba. Y entonces la reflexión desde los que manejan la aplicación de la política penal en Colombia, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, es que sobre estos elementos tendríamos que trabajar en la necesidad de sancionar y no de quedarnos en la impunidad. ¿Cuál es el mejor remedio para sancionar? Darle una pequeña rebaja, porque aquí es la mitad de la mitad, o sea, ni siquiera es el total, darle una pequeña rebaja y generar, por lo tanto, una norma que permita la investigación, judicialización y sentencia. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que se han aclarado, que se tienen que seguir aclarando, pero la política clara en el sentido de la Corte y la Fiscalía en este proyecto es que la estadística muestra que la mayoría de casos quedan en la impunidad. Sin embargo, surgen los populistas, los candidatos presidenciales como Miguel Uribe,
que en lugar de presentar propuestas para prevenir el abuso infantil, utilizan este caso para obtener réditos políticos y atacar al presidente Petro. Apela a recursos retóricos que juegan con el sentimentalismo, el patriotismo y los supuestos valores familiares. No solo eso, en medio de su discurso demuestra que está perdido, pues lo que realmente se necesita es una justicia sólida. Es indignante que el gobierno esté proponiendo una ley para rebajar penas para violadores y asesinos, con el supuesto argumento de que eso es lo que va a mejorar, es acabar la impunidad. Eso es falso, pero además eso es en contra de todos los valores que representan las familias colombianas. No dice en qué es falso y recurre, como les dije, a los valores de la familia colombiana, al patriotismo, y no expone entonces, por ejemplo, ahora en estos casos que es legislador, cuáles han sido sus iniciativas para prevenir este tipo de actos contra los niños. Me duele en el alma lo que pasó con Sofía, mi solidaridad con su familia, y lo que es importante es no olvidar que esto sucede en Colombia todos los días prácticamente, y lo que necesitamos es una justicia oportuna y eficiente. Aquí no hay que rebajar penas, lo que tenemos es que fortalecer la justicia para que finalmente estos violadores paguen. No importa si son o no son conocidos de la víctima, lo que es cierto es que la rebaja de penas que Gustavo Petro está proponiendo no es otra cosa que más impunidad para los criminales. Impunidad ya existe por un sistema judicial que el partido de él ha debilitado. Yo estoy convencido que la cadena perpetua incluso es poco para los violadores, porque hay que proteger a los niños, y una sociedad sana es una sociedad que protege a sus niños. Yo creo que lo que necesitamos aquí es evidentemente que esas personas lleguen a la cárcel y se queden allí. Pero vuelvo, repito, hoy tenemos penas hasta de 60 años, el problema es que no los cogen, el problema es que la justicia no los condena oportunamente, el problema es que no tenemos un sistema penitenciario que sea suficientemente fuerte para tener a los violadores en donde se merecen estar. Si este es el candidato del Centro Democrático, crean que ni siquiera va a ganar porque no es capaz ni de aterrizar el punto que quiere llegar. Dos tesis utiliza y ninguna los presenta con argumentos sólidos que respalden lo que quiere plantear. ¿Sí ven? ¿Quién lo entiende? Finalmente, amigos y amigas, no podemos normalizar la realidad de la violencia de género en nuestro país. No se trata de feministas, no se trata de una idea progre, sino de un sistema judicial más eficaz y preventivo. Aquí no caben los discursos populistas que desvían la atención de lo verdaderamente importante. La protección de la niñez, las promesas de justicia, no deben ser solo palabras vacías. Están requiriendo acciones concretas y políticas que verdaderamente aborden la raíz del problema. La lucha contra los feminicidios y el abuso infantil demandan un compromiso que debe ser de toda la sociedad colombiana, que llegue al debate político serio e inteligente y no al populismo punitivo. Porque claramente pueden salir y rechazar este tipo de acciones, pero si no se realizan acciones contundentes contra este tipo de actos, no vamos a llegar a ningún lado como sociedad que le garantice a los niños los derechos que expresamente la Constitución les ha dado. Vamos a dejar hasta aquí este video. De verdad, mil gracias por llegar hasta el final. Yo los invito a que se suscriban, a que compartan esta información. Espero que haya sido un informe para que usted esclarezca puntos clave en este asunto y comprenda que lo que dicen en las redes sociales sobre cadena perpetua, pena de muerte, no es la solución en un Estado social de derecho que requiere es de una justicia que sea efectiva y que además no se vuelvan a repetir este tipo de acciones. Sus comentarios, sus me gustas y que se suscriban es sumamente importante para este canal, para que esta información llegue a más personas. De verdad, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.